Es un tema que ha ido cobrando actualidad, hasta el punto de aparecer en algunos libros, artículos, incluso una herramienta psicológica para abordar determinadas situaciones de la vida actual. Estamos hablando de los estoicos, pero la primera pregunta es clara. ¿Quiénes fueron los estoicos, Javi, y qué proponían? Bueno, los estoicos. Yo, como profe de historia, me voy a centrar en aspectos históricos, ¿vale? Y entonces te diré que los estoicos eran, o mejor dicho, son todos aquellos seguidores de la escuela, de una de las últimas escuelas filosóficas fundadas en Antigua Grecia, que es la escuela del estoicismo, ¿no? Esta escuela se funda en el siglo III antes de Cristo en Atenas por un tal Zenón de Citio. Estos tres datos, ¿vale? Estos tres datos que yo te suelto, que son lo típico que le decimos a los profesores de historia que tienen que hacer a los niños, ¿no? Dar una pequeña definición y hacer un marco cronoespacial, son muy reveladores a la hora de entender la filosofía estoica o esta escuela estoica, ¿no? Y es que, por ejemplo, esta escuela se funda en Atenas porque desde el siglo V antes de Cristo, Atenas se convierte en el epicentro de la filosofía occidental. Debemos recordar Sócrates, Platón, Aristóteles, todos ellos, ¿no? Digamos, son como los tres filósofos más importantes de la antigüedad, desarrollan su vida y su carrera en Atenas. Es lógico pensar que cualquier persona que en aquella época quisiera adquirir una cultura, viajase a Atenas para formar parte de estas escuelas filosóficas que se van fundando, o bien que contratase, entre comillas, los servicios de alguna persona formada en estas escuelas. Sin ir más lejos, Aristóteles, el propio Aristóteles, vuelve a Atenas y funda su escuela filosófica propia, ¿no? El Liceo, en el 336, al volver del norte, ¿no? Entre comillas, de un trabajillo que le había salido en el norte, en Macedonia, cuando el rey Filipo II de Macedonia le encarga la educación, ¿no? Le encarga, lo nombra preceptor de su hijo Alejandro Magno, ¿no? Entonces, el sitio no es una anécdota. Por otro lado, siglo III antes de Cristo. ¿Qué sucede en el siglo III antes de Cristo? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño... La historia de la Grecia antigua se divide en tres periodos, ¿no? Un periodo formativo, arcaico, del octavo al sexto, un periodo clásico, quinto, cuarto, que es, digamos, el periodo clásico es lo que tenemos en mente. Cuando nosotros pensamos en Grecia, en antigua Grecia, vemos siglo quinto y cuarto. El Partenón, el Doríforo, estas escuelas filosóficas, y a partir del siglo III se inicia un proceso, un periodo que se llama el periodo helenístico, que irá desde este siglo III, desde el Imperio Alejandrino, hasta la conquista o la entrada de Roma en el ambiente, en el ecosistema griego, ¿no? Porque Grecia no era un estado, sino que era un territorio. Bien, ¿qué sucede en este periodo? Pues que Alejandro Magno llevará a cabo una expansión territorial de su reino, de Macedonia, que no solo será una expansión territorial, sino que también será una expansión cultural, política, religiosa, extendiendo, ¿no? El imperio alejandrino conquista la franja sirio-palestina, conquista Mesopotamia, conquista Egipto y llega prácticamente hasta la India, ¿no? Pues, cuentan que sus soldados ya cuando estaban llegando al río Indo le dijeron, mira Alejandro, no, así parafraseando un poco a José Mota, que no es por no conquistar, pero conquistar para nada es tontería, vamos a darnos la vuelta, ¿no? Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Pues, esto lo que implica, lo que supone es que esa cultura griega se expandirá por todos estos territorios que tenían una cultura tan antigua, tan sofisticada, tan compleja como la griega o más. De manera que la cultura griega no se superpone, ¿vale? No aplasta a estas culturas, sino que se produce una hibridación, se produce una mezcla. Y de esa mezcla, de ese mestizaje, se da un enriquecimiento, ¿vale? Siempre vemos esto, ¿no? Choque de civilizaciones. Bueno, todo choque de civilizaciones acaba llevando cierto grado de unificación, de hibridación, que acaba dando lugar a una cultura más rica, en cuanto a más variada. ¿Esto qué tiene que ver con el estoicismo? Pues probablemente el estoicismo recoge elementos que resultan comunes tanto a griegos como a culturas mesopotámicas o de Próximo Oriente. Y eso hará que posteriormente, ¿vale? Porque otra característica que tiene el estoicismo es que tiene una vida muy larga. Y tiene una vida muy larga porque sus ideas, porque esta filosofía tiene muchos puntos de enganche, muchos puntos de anclaje con otras culturas. Por ejemplo, la semítica, que dará lugar a la judeocristiana, ¿no? Y eso hará que, por ejemplo, durante la Edad Media o en el Renacimiento, haya padres de la Iglesia
que recurran a textos de Séneca o a textos de Epicteto como ejemplo de que estos saberes, de que esto ya venía de antiguo, ¿no? Y por supuesto, esto hará que estas ideas sean muy compatibles con el mundo romano, que es lo que da realmente ese, digamos, el pistoletazo, el gran boom, ¿no? Lo que hace que se asiente y que se conozca y se expanda más este estoicismo. Bien, por último, este señor, Zenón de Citio, el fundador de la escuela, pues es otro ejemplo de esto que estoy diciendo, ¿no? Zenón, los griegos tenían eran así de malo poniendo nombres, Zenón era su nombre, y de Citio era la ciudad donde venía. También se le conoce como Zenón el estoico, siguiendo por esta línea de que no se le ocurraban mucho a la hora de buscar nombre, ¿no? Pues Citio es una ciudad del actual Chipre, donde este hombre ejercía como mercader, comerciante, como había hecho su padre. Es por ello probablemente que se le atribuye que este hombre era de origen fenicio, lo cual me viene muy bien para reforzar esto que estaba diciendo antes, ¿no? Hibridación, mezcolanza. Este hombre que provenía, digamos, de otra cultura, aunque sí que eran próximas, ¿no? Porque al ser culturas mediterráneas tenían más o menos una forma más o menos común, con muchas similitudes de ver el mundo, pero ya los fenicios pertenecían a otra cultura, ¿no? Una cultura semítica. Y hace que esa filosofía, pues, que se explique, que se parezca a otras cosas de otros sitios. ¿Vale? Bien, el fundador de esta escuela es Zenón de Citio, pero los tres grandes filósofos estoicos que se conocen son ya de Roma y serían, por orden cronológico, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, el emperador, ¿no? ¿Por qué tiene este enganche? ¿Por qué tiene esta fuerza el estoicismo en Roma, ¿no? Que llega desde un escritor, filósofo, orador, a un esclavo o a un emperador. Pues porque es una filosofía que predica, ¿no? Cuyos principios son la tranquilidad, la austeridad, huye un poco del artificio y del boato, y eso engancha muy bien con la cultura, sobre todo de las élites romanas, ¿vale? El mundo romano, Roma, pese a que nosotros tenemos esa visión de grandes obras públicas, del Coliseo, todas esas obras públicas no son ni más ni menos que la muestra final de una mentalidad muy pragmática, y es que el estoicismo es una filosofía que va a lo práctico. Y además es una civilización muy pragmática que surge del campo. Los patres conscripti, las grandes familias romanas, la clase senatorial, era toda una estirpe, eran estirpes de grandes terratenientes. Y el campo siempre se caracteriza por eso, ¿no? Por buscar valores constantes, valores fijos, por huir del boato, porque al final tú vives de sembrar o de cultivar garbanzo o trigo, ¿vale? Y entonces todas esas cosas, y por eso engancha muy bien.